Los motion graphics nos dan multitud de posibilidades creativas, sean 2D, sean 3D, y uno de sus principales activos son las capas de forma y los trazos. En este video tutorial vamos a ver algunos rasgos de las formas para que os den ideas y a partir de ahí es cuestión de ir probando y veréis que tienen infinitas posibilidades y que nos pueden quedar cosas súper chulas. Para crear una capa de forma puedo hacer dos cosas, venirme aquí a las formas preconcebidas, aquí puedo definirle el relleno y aquí el trazo, que en este momento tiene un trazo de 0 píxeles. Y en cuanto venga aquí veréis que el icono es de una estrella y eso quiere decir que lo que haga me va a crear una capa de forma. Si quiero que ese trazo sea más grueso, puedo subirle aquí. Ahora lo tengo predeterminado blanco, pero le puedo definir el color que considere. Y ahí lo tendría. Esa sería una forma que me lo crearía a partir de un proyecto predeterminado. Si yo quiero un proyecto con otras dimensiones, pues como siempre, lo que tendría que haber hecho es olvidarme de esto. He abierto la línea de tiempo, que no la teníamos visible. Voy a guardar aquí los efectos. Y lo que vamos a hacer es crear una capa de forma. Lo primero que voy a hacer es crear una composición, que le voy a llamar forma. Le voy a decir que me dure 10 segundos. Y a partir de ahí, si yo vengo aquí a las formas predeterminadas, al darle clic veis que se me activa aquí relleno y trazo. El trazo le puedo definir el color que quiera, lo mismo que el relleno, y esos píxeles me van a definir el grosor que quiero que tenga el trazo, es decir, el borde. En este caso le he dicho un cuadrado, sería lo que me crearía. En el momento que yo lo creo, veis que aquí abajo en el timeline me ha abierto una capa de formas. Aparentemente, quizá hay quien piense que es como un sólido, pero las diferencias de animación que nos dan las formas son bastante diferentes a las de los sólidos, que además de trabajar como backgrounds, como vimos un poco en el video tutorial, nos facilitan bastante el trabajo con trazos. Además, la capa sólido trabaja como mapa de bits, mientras que la de forma lo hace con vectores. Si yo vengo aquí y le creo otra forma, por ejemplo la de la estrella, hay dos posibilidades. Una, con la capa seleccionada, que yo le creé esa estrella, y como veis, aquí en el contenido de la capa forma me ha creado dentro de la misma capa el rectángulo que teníamos y la poliestrella. Teniendo en cuenta que las opciones de transformación que tengo son las comunes, si yo ahora cambio la escala, me lo va a hacer de las dos a la vez. Si yo quiero que esto suceda de forma independiente, lo que tengo que hacer es desclico y ahora, voy a ponerle otro color para que lo veamos más claro, le creo esa estrella. Y esa estrella se me ha creado aquí como la capa de formas 2. Como siempre, sería muy interesante que fuéramos renombrando, porque tened en cuenta que en Motion Graphics las capas de forma que podemos llegar a tener son de decenas, incluso de cientos, depende cómo sea nuestra composición. Y ahora aquí un sólido, por ejemplo el amarillo, le he dicho que me ocupe toda la composición, ya veis que el icono es diferente, es el icono de máscara de capa, y lo que tengo clicado aquí realmente es lo mismo. ¿Vale? Entonces tengo que tener cuidado cuando trabaje con sólidos y con capas de forma a la vez, que tengo clicado, porque ahora por defecto me va a hacer una forma. En cambio, si yo clico el sólido, lo que me va a hacer es una máscara de capa. Le digo restar. Lo mismo que para la herramienta pluma. Voy a quitar el sólido. ¿Veis? Es la herramienta pluma siempre, pero ¿veis el icono que pone una estrella? Eso es porque va a afectar a la capa forma. ¿A cuál? Pues estamos en las mismas. Si yo no tengo nada clicado, lo que aquí dibuje me lo irá rellenando de forma libre, pero me ha creado la capa de formas 4. En cambio, si tengo clicado el sólido, voy a poder trabajar con ese trazo. Como veis, no se está rellenando. Ya veréis que hay determinados efectos que voy a trabajar muchísimo mejor desde la capa sólido. Bueno, pues partiendo de estos principios, vamos a resetear todo y vamos a empezar con los diferentes menús que vamos a encontrar en la capa forma. Como ya sabemos, cada sólido que se vaya a ir creando lo va a ir poniendo aquí. Eso no pasa con las capas de forma. Voy a crear una capa de forma
y como veis aquí no se ha creado ninguna carpeta. Con la letra V, mover, voy a poder ubicar este elemento. Voy a tener, como ya he dicho antes, todas las posibilidades de transformación. En este caso solo afectaría a la poliestrella. Si voy añadiendo más formas dentro de esta misma capa, toda la transformación le va a afectar. Y aquí dentro de, en este caso, la poliestrella, tengo varias opciones, varios desplegables que si miro aquí dentro del trazado 1, si me meto en el trazo, puedo elegir el color de ese trazo, puedo hacer que se vuelva de otro color. Esto es lo mismo que si lo estuviera tocando aquí arriba. La opacidad, la anchura del trazo, veis que son 8 y aquí son 8, o sea que es lo mismo. Si le puedo subir desde aquí y también le puedo subir desde aquí arriba. Asimismo, tenemos varias opciones de los ángulos y esta que es bastante interesante, los guiones, en la que yo voy a decirle ese trazado cuántos guiones quiero que tenga. Es decir, pasa de ser una línea continua que era a una línea discontinua dependiendo de cuánto le pongo aquí. Por lo tanto, en el momento que veo que tengo un reloj, me está diciendo que puedo animarlo. Ya sería una primera opción, aparte de las de transformación básica, para trabajar en Motion Graphics. Le puedo decir que tenga 10 guiones. Conforme voy tocando esos guiones, van cambiando el desplazamiento. Y si le pongo menos guiones, menos espaciado entre los guiones, va a pasar esto. Esto lo puedo incluir dentro de los editores gráficos. Tengo ahí esas 22 unidades y lo tengo aquí. Por lo tanto, si traigo la pluma, voy a poder editarlo y hacer que actúe de forma distinta y que ya le he puesto que lo anime. Aquí estoy subiendo las unidades, por lo tanto ahora estoy ya animando esa propiedad. Siempre que encuentre este icono, me va a estar diciendo que voy a poder animarlo desde aquí, desde el editor de gráficos. Hasta ahora lo conocíamos para la interpolación, pero como veis no solamente me va a servir para la interpolación. Lo desactivo, todo eso que había hecho, me han ido creando aquí estos keyframes y ahí tengo esa primera opción de animación. Aquí en estrechar, como veis, va a estar definiendo la longitud de entrada, la longitud de salida. Por lo tanto, le puedo decir que aquí esté aquí, que en el segundo 1 esté ahí y con la anchura puedo hacer lo mismo. Entonces tendría aquí una primera animación. Tenemos otra opción aquí, la de onda. Lo que hace es curvar un poquito ese trazo y hacerlo un poquito más así en formas de onda. Y de la misma manera vamos a poder animarlo y vamos a poder trabajar con sus longitudes así como con su fase. Podríamos también tocar las transformaciones dentro de la poliestrella, no transformaciones, no confundamos esto con transformar de aquí abajo, ese transformar de aquí abajo es de la capa, sino que cada elemento que esté dentro de esa capa va a tener sus posibilidades de transformación. Puedo estar tocando aquí la posición y si tengo otro elemento, veis que me ha salido aquí el rectángulo, por lo tanto, estas posibilidades de estrechar onda y demás están afectando única y exclusivamente a la poliestrella. Esta posición, si yo la toco, solo afecta a la estrella. Como veis, están dentro de la misma capa, pero ya el rectángulo va a tener sus propias propiedades. Ahora estamos con el cuadrado. Como veis, le voy a ir poniendo guiones y hacer que sean más gruesos o más finos. Y así voy a poder crear diferentes maneras con las que os iréis relacionando conforme vayáis experimentándolo. Ya nos podemos hacer una idea, las formas efectivamente nos brindan opciones de animación, de transformar. Hemos visto aquí los menús y diferentes posibilidades que tenemos. Hay otra opción que es crear la capa forma.
Y cuando desplegamos aquí vemos el contenido. El contenido en estos momentos no tiene nada, solamente es una capa de formas, está vacía y tenemos las opciones de transformación como ya habíamos visto antes, sin más. Pero en vez de venir aquí y ir abriendo las diferentes formas predeterminadas, yo tengo la posibilidad de venir aquí donde pone agregar, que es lo mismo que tenemos aquí, y veis aquí que tengo opciones de crear grupo, rectángulo, poliestrella, trazado, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas de ellas. Voy, por ejemplo, a abrir la poliestrella. Al abrir la poliestrella, ya veis que nos aparece aquí trazado de poliestrella 1. Cuando lo hago desde las formas predeterminadas, me aparece en el contenido, me aparece poliestrella y dentro ya encuentro el trazado. Cuando lo hago desde contenido, lo que hago es crear un trazado dentro de la poliestrella. Primera y fundamental es que esta estrella, si yo quiero, la puedo convertir en un polígono. Y como veis, esta estrella tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Pues tenemos este menú que es la opción de puntos que nos va a permitir, por supuesto, animarlo, pero nos va a permitir, vamos a hacer esto un poquito más grande. Voy a ponerlo sobre negro para que lo veáis. De momento es un trazado poliestrella. Pero si yo le cambio la cantidad de puntos, por ejemplo le pongo 3, de repente tengo un triángulo. Si le pongo más vértices, 10, de repente tengo una estrella distinta. Entonces esto, así de forma simple, pues si yo en el segundo 1 le toco y le digo que me lo ponga a 3, en el segundo 2 le digo que me lo ponga a 10, ahora de repente ya tengo esa animación. Podéis imaginar que ya de este punto de partida voy a poder manejar, por ejemplo, esa rotación, con lo cual sin necesidad de hacer esos cambios a otras figuras geométricas, ya puedo hacer que esa estrella rote. Esto sería una forma, pero yo puedo hacer varios trazados y que los trazados actúen de forma distinta. La posición, el radio interior, que va a hacer que se contraigan. Si lo tiro hacia afuera, va a adquirir otra forma. Yo simplemente estoy haciéndolo con el cursor, pero ya podéis imaginar que si le voy poniendo keyframes, estas formas se van a cambiar y vamos a tener posibilidades infinitas. Ya va a depender mucho de nuestra imaginación, de nuestra creatividad. Y la exterior me lo va redondeando todo y de repente tengo una especie de flor. Luego se van creando ahí como corazones y todo parte de la poliestrella. Esto lo vamos a poder hacer con todas las formas. Imaginad cuántas posibilidades tengo. También lo que puedo hacer es añadir, porque hasta ahora yo lo que tengo es un trazo. Es una forma, pero es un trazo. Entonces las ventajas de los trazados son enormes. Puedo venir aquí a agregar y decirle, quiero un relleno. Ahora ya estoy como antes. Puedo manejarlo desde aquí y puedo ir eligiendo ese relleno que pongo. Lo mismo que si quiero un relleno de degradado. Y como relleno de degradado, yo me vengo aquí y puedo también elegir ese degradado como viene. O sea, lo puedo animar también, todo es animable. De la misma manera que puedo elegir los colores. Puedo editar aquí el degradado y decirle que no, que el degradado lo quiero rojizo. Puedo poner aquí colores intermedios con un doble clic y elegir que ese degradado vaya cambiando de diferentes colores, como en Photoshop. Si hacéis un poco de memoria, aquellos que lo tengáis más oxidado, pues un poquito igual. La diferencia es que yo eso puedo ir animándolo. Puedo partir de aquí y luego hacer que ese degradado sea distinto. Asimismo, la opacidad. Puedo ir animando esa opacidad y que me vaya del color de fondo al degradado. Si no quiero degradado, lo elimino suprimiéndolo y con el botón de la derecha recordad que siempre todas las propiedades voy a poder restablecerlas una a una y así tendría el punto de partida. De la misma manera, aquí en agregar, yo puedo hacer que el trazo adquiera un color. Y ahora me vengo aquí y le digo que ese color, por ejemplo, que sea rojo y que la anchura sea así. Los guiones los habíamos visto antes y lo mismo, los voy a poder aquí ir animando, dándome muchísimas posibilidades. Aquí lo tenemos más grande, podría aplicar la onda y veis ahí cómo se van redondeando y que vayan
para que parezca así como agua moviéndose, con esa fase-desfase, mientras que unos están subiendo, otros están bajando, y nos va creando esa forma de onda. Esa sería otra posibilidad. Puedo ir creando otros elementos, la elipse, dentro de este. Como veis, al crear otro trazado, lo que ha hecho ha sido adquirir las mismas propiedades que ya había creado. Entonces, si yo quiero trabajar sobre un trazado y después quiero crear otros trazados dentro de la misma capa y que adquieran las mismas propiedades, puedo ir añadiéndolos después de haberlo trabajado en el primero, si quiero que todas trabajen a la par. Por ejemplo, voy a rectángulo. ¿Veis? Ahora tengo el rectángulo, ahora los tengo todos a la par. Esto es un poco un pastre porque os he ido enseñando los pasitos, pero nos quedarían una dentro de la otra. En este caso, bajo mi punto de vista, marearía bastante. Si quiero lo mismo, pero quiero que funcionen de forma independiente, pues entonces, como hemos hablado al inicio, creo otra capa forma e igualmente voy a tener estas posibilidades de agregar. Voy a crear otra capa, la capa de formas, voy a ponerla naranja para que no se nos despiste. Y lo mismo, puedo ya venir aquí y añadir el trazado. Por ejemplo, la elipse que parte de esa forma azul que puedo transformar, es un círculo. Recordad que si venís desde aquí, la elipse, tenéis en principio la elipse, pero si le apretáis el Shift es un círculo y con el rectángulo lo mismo, es un rectángulo, pero si yo le aprieto el Shift me va a hacer un cuadrado perfecto. Bueno, estábamos aquí en el trazado elíptico. Ese trazado puedo hacer que sea más grande, más pequeño, cambiar la posición y en este caso no me ofrece la opción de los puntos. Sí que puedo venir aquí, seleccionar aquí, ir manipulando un poquito conforme yo quiera. Son trazados dentro de la capa forma, no son máscaras. Recordad que para que sean máscaras tengo que desclicar fuera, luego abrir una capa de sólido y a partir de ahí ya tengo el icono este para que sean máscaras. La otra opción es de la capa forma, seleccionar aquí e igualmente estoy creando una máscara dentro de la forma y como veis esas máscaras me aparecen aquí. Y a partir de ahí, esas máscaras ya funcionan como cualquier otro tipo de máscaras. Por lo tanto, voy a poder hacer esas máscaras sobre un sólido o bien que el sólido esté de fondo y en la capa forma trabajar con esas máscaras. Y por supuesto, puedo animarlas como todo en After Effects. Lo que voy a hacer es poner la poliestrella para que veáis otras opciones que tenemos aquí. Voy a ponerle un trazo, es trazado y luego el trazo que es el contorno donde voy a trabajar un poquito anchura y demás. Lo pongo así de grueso para que veáis lo que vamos a hacer a continuación y los efectos que surgen. Puedo hacer que ese trazo tenga por dentro y que sea degradado. Los colores voy a dejar los que vienen por defecto. Pero mirad esta cosa tan interesante cuando en varias de las opciones que vais a encontrar aquí en forma tenemos esto del punto de inicio y el punto final. Se va oscureciendo ese trazado o se va aclarando. Es decir, imaginad que es el paso de una nube y se va oscureciendo y ahora la nube vuelve a tapar el sol. Pues a partir de ahí un poquito lo que hablábamos es imaginación al poder, pero las posibilidades son enormes. Puede trabajar la opacidad para que se mezcle con el trazo que había anteriormente y como veis sigo trabajando con la misma capa forma, el trazado de la poliestrella y a esa capa forma le voy añadiendo diferentes propiedades que tengo aquí. Desplazar trazados que se vayan un poquito hacia afuera, puedo hacer que se separe más, que se separe menos. ¿Esto también a qué me ayuda? Pues a una animación. Van creciendo. Si yo a esta, si por ejemplo voy a hacerla partir desde aquí y en el segundo 3 le digo que venga hasta aquí, esto es lo que pasa. Pero si yo a esto le añado otra propiedad, que es el repetidor, esto me lo va a estar haciendo en varios sitios. Tengo otras opciones, es inflar, inflar. Esta opción me redondea un poquito cada una de las líneas y cada una de las esquinas. Y como en cada propiedad de estas que le pongo, tengo opción de trabajar con ellas. Pues mira todo lo que va pasando.
Aquí solamente lo estoy haciendo yo con el cursor. Esto sirve en primera instancia para probar los efectos y si os gusta es cuando ya tendréis que venir al tiempo y decirle que os haga una cosa u otra. Zigzag, que os puedo hacer para de una especie de sólido a estas formas. Tampoco hay que ser muy ochentero, salvo que lo requiera nuestro producto, porque en los 80 muchas veces abusaban de todos estos efectitos que acaban de salir al mundo del broadcast. En su momento llamaban la atención, pero vistos hoy en perspectiva pueden llegar a cansar. Una cosa es utilizarlo puntualmente y otra cosa es estar abusando de ellos. El de la torsión, este nos crea un efecto bastante interesante. Como siempre nos aparece aquí, desplegamos ese ángulo de la torsión. Pues imaginad, ahí le ponemos un keyframe y aquí le ponemos otro. A mí personalmente me gusta más trabajar ya directamente creando un trazado por si quiero hacer un cambio de formas, quitándole o añadiéndole puntos, porque ponerle, quitarle puntos combinado con algunas de estas formas que hemos visto nos da opciones súper interesantes. Además, al trabajar con esos trazados, también nos permite trabajar de una forma más efectiva con algunos de los efectos. Ya os habréis podido hacer la idea que las posibilidades son enormes trabajando solamente con formas y con las opciones que nos brinda todo lo que hay aquí dentro, con los trazados y demás. Si esto lo combinamos con otros elementos, con sólidos y trazados y efectos, pues ya los resultados pueden ser grandísimos. El punto de partida es conocer un poquito el funcionamiento y después probando y animando. En principio ya lo tenéis. Solamente para concluir recordaros que vayáis con cuidado porque esto muchas veces causa confusión, que si creáis desde aquí la forma, no os lo está creando dentro de la misma capa como hemos visto al inicio del video tutorial, pero cuidado que si le pulséis aquí, entonces lo que nos crea es una máscara. Claro, ahora he dejado de ver porque esa máscara no está abarcando el espacio donde estaban las poliestrellas. Si yo abro aquí, veréis que ya van apareciendo. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que vais dibujando y no os volváis locos. Recordaros también que a veces os aparecerá esta pantalla y veis que no pasa nada y dice, no me está haciendo nada, no me está haciendo nada, quiero aquí dibujar y no me está haciendo nada. Bueno, cuidado, os lo pone aquí, leedlo. Es porque tenéis la tecla de bloqueo de mayúsculas activada. Yo voy a hacer control Z, por si no teníais ya bastantes posibilidades de animación, aprovechando que hemos hecho un video tutorial de la herramienta Marioneta, pues la he puesto aquí y veis que aquí en efectos se me ha abierto la opción de posición libre. Puedo, como todo, lo puedo manejar desde aquí o desde aquí arriba, igual que desde la misma herramienta, pero a lo que voy es que puedo ir también animando con esta herramienta. Si le pongo diferentes elementos, puedo ir girándolos, pero también puedo ir distorsionando, pudiendo adquirir formas muy variadas. En este caso, pues he hecho una forma cualquiera, pero que si tenéis claro lo que queréis conseguir con la herramienta Marioneta, es una opción más para nuestros motion graphics. De ahí que os explicará el video tutorial. Más allá también de que sabéis que con la herramienta Marioneta puedo animar diferentes fotografías o sobre todo elementos vectoriales que traiga de Illustrator, por ejemplo.